La iglesia y la cultura contemporáneas muchas veces tratan de ocultar una realidad que es evidente en las Escrituras, que Dios traerá calamidad sobre una nación y sobre un pueblo que lo abandona. El Dios de Israel es un Dios que promete tanto bendiciones como maldiciones, tanto prosperidad como calamidad. Y los juicios de Dios sobre los rebeldes son calamitosos. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Hoy presentamos la 13ª parte de esta edificante serie de 57 programas de enseñanza bíblica profunda que hemos titulado Del polvo a la gloria. El libro de Jueces es un libro emocionante y lleno de acción. Relata las historias de heroicos hombres y mujeres de Dios que liberaron a los israelitas de sus enemigos. En el programa de hoy hablaremos sobre el período y los temas del libro de Jueces. Regresemos al aula de clases con el Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza. Recuerdo que cuando era estudiante universitario durante el verano, trabajaba como consejero en un campamento de niños judíos. Y era muy celoso al comunicar las escrituras a mis campistas, pero estaba también limitado por los encargados del campamento en cuanto a lo que podía decir. Así que adopté la costumbre antes de dormir de leer historias a mis pequeños campistas cada noche, y su libro de historia favorito era el libro de Jueces. Ellos se ponían al borde de sus camas mientras leíamos acerca de las aventuras que se registran en ese libro. Realmente es una secuencia de la historia judía emocionante, de ritmo acelerado, que fluye con rapidez. El libro de Jueces, tan corto como es, cubre más o menos un periodo de 350 años, desde la muerte de Josué hasta el final del periodo de los jueces, el cual culmina con la vida de Samuel, cuya vida, por cierto, está registrada en 1 Samuel y no en el libro de los jueces. Pero cuando pienso en la condensación de la historia judía en ese pequeño libro de cerca de 350 años, me remonto a la mitad del siglo XVII en Norteamérica. Piensen en toda la historia que ha ocurrido en Estados Unidos desde un periodo de 125 años antes de la guerra de la independencia hasta la época actual. Si lo miramos de esa manera, vamos a tener cierta luz de la gran extensión de tiempo que se encuentra en el libro de Jueces. El libro se llama el libro de los jueces porque describe el periodo transicional en la historia judía, desde el tiempo de deambular por el desierto hasta el momento del establecimiento de la monarquía. Y a este periodo se le llama anfictionía. Ahora, la palabra anfictionía, imagino que jamás la hemos escuchado en español, ya que tiene su origen en la antigua Grecia. Esta palabra describía en Grecia su situación, que en vez de tener un rey sobre toda la nación, tenías un grupo federado flexible de pueblos o ciudades que estaban algo conectadas por un centro religioso. Y en el periodo griego temprano, ese centro religioso fue el oráculo de Delfi, del que hemos oído hablar en la historia. Y así, ese periodo de la civilización griega se le llamó la anfictionía, y este término han usado los académicos para volver a describir ese tiempo transitorio interino en la historia judía. Y la anfictionía es simplemente una palabra que describe una forma de gobierno donde no hay un solo centro de poder, sino que el gobierno existe sobre la base de una federación flexible de tribus y líderes tribales. Así que para este periodo de más o menos 3 siglos y medio, no había rey en Israel y no había un solo líder, tal como había sido el caso bajo el liderazgo de Moisés y más tarde bajo el liderazgo y la dirección de Josué, sino más bien el liderazgo de la nación estaba comprometido con individuos únicos que eran, en el total sentido de la palabra, líderes
carismáticos. Ahora, usamos este término carismático de forma un tanto vaga en nuestra cultura actual y proviene de la palabra griega que significa don de gracia y se refiere en la jerga contemporánea a aquellos que creen en ser ungidos por el poder y la influencia del Espíritu Santo. Pues bien, en el periodo del Antiguo Testamento vemos la carismata o los dones carismáticos que eran dados a individuos específicos para tareas específicas. Recordamos que los primeros carismáticos, por así decirlo, en el Antiguo Testamento fueron los responsables del diseño y de la construcción de los muebles para el tabernáculo, para lo cual Bezaleel y Aholiab fueron ungidos por Dios, Espíritu Santo, y capacitados por Dios para esta tarea. Sabemos que el Espíritu del Señor vino sobre Moisés y le permitió realizar las proezas que él realizó. Recordamos en Números 11, donde después de que Moisés fue reprendido por su suegro por asumir toda la responsabilidad de todos los detalles de la organización, administración, gobierno y ser el líder espiritual de la nación, su suegro Jetro le dijo: las cosas que estás haciendo no están bien, y Dios ordenó a Moisés a que reúna 70 hombres a quienes él conociera como ancianos sobre el pueblo, y Dios dijo que tomaría el espíritu que estaba en Moisés y lo pondría sobre los 70 ancianos. Y cuando Dios hizo eso, tal como está registrado en el Números 11, empezaron a profetizar, indicando que habían sido objeto de esta influencia directa e inmediata del Espíritu Santo. Además, en el Antiguo Testamento, los profetas eran ungidos por el Espíritu Santo de una forma carismática y les daban poder para ser portavoces de Dios. La unción de los reyes más adelante, cuando fueron ungidos con aceite, esta ceremonia de la unción simbolizaba la venida del Espíritu Santo sobre el rey para dotarlo para la misión particular a la que Dios le había asignado. Entonces, lo que tenemos ahora durante este periodo de federación tribal en el libro de Jueces es el registro de individuos excepcionales que en tiempos de crisis son levantados por Dios y facultados por el Espíritu Santo para realizar las grandes hazañas y tareas que llevaron a cabo. Pensamos, por ejemplo, que quizás el más famoso de los jueces en términos de ser carismáticamente dotado por Dios para grandes hazañas fue Sansón. Pensamos en Sansón y su pelo y la historia con Dalila y todo eso, y su fuerza hercúlea con la que derribó el templo filisteo y mató a todas estas personas con la quijada de un asno, y estas hazañas que no tenían paralelo en la historia judía, pero lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, hay un patrón que se nos presenta en el libro de los jueces que creo que es muy importante que lo comprendamos, y porque es muy ilustrativo e instructivo, no solo de este periodo de la historia judía, sino de toda la historia del Antiguo Testamento e incluso podríamos decir de toda la historia de la redención. Y ese patrón se observa en un estribillo que aparece una y otra vez en el libro de Jueces, y empieza así: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y después de leer este nefasto prefacio, vemos que Dios levantaría a los enemigos de Israel y los usaría como una herramienta de castigo contra su propio pueblo. Dios levantaría a los madianitas, o a los filisteos, o a las amalecitas, y quien sea. Y estas naciones, estos pueblos paganos, vendrían y oprimirían a los judíos. Y cuando el pueblo estuviera bajo presión, clamarían a Dios por socorro y liberación, y ellos se arrepentirían de sus pecados. Y era solo después de que se arrepentían que Dios levantaba a uno de los jueces como
Otoniel o Ahod, el juez zurdo que mató al rey Eglón y que tomó su espada y se la hundió en su gran barriga hasta que la gordura cubrió la empuñadura de la espada. Pensamos en las proezas de Débora y de Barak y de Gedeón, a quien veremos en un momento, y de Sansón y de Jefté y de otros, después terminando con Elí y finalmente Samuel. Pues bien, estos individuos, bajo el poder del Espíritu Santo, vencían a los enemigos del pueblo judío y traían liberación. De hecho, a veces los jueces eran llamados por el nombre Mosheam, que significa libertadores. Pienso en Moshe Dayan, quien fue el general heroico de la Guerra de los 6 Días en 1967, que tenía el nombre que a menudo era usado por estos pueblos en el Antiguo Testamento, a quienes Dios usó como libertadores o salvadores de la nación. William Hendrickson usa un poco la aliteración para describir este ciclo repetitivo en el libro de los jueces, y usa esta aliteración con 4 palabras con el sonido de la R. La primera es para recaída, la segunda es para retribución, la tercera para arrepentimiento y la cuarta es para rescate. Este es el patrón cíclico que leemos una y otra vez en el libro de los jueces. En primer lugar, el pueblo comete apostasía. Y en su apostasía, la palabra apostasía significa que se alejan de su fidelidad a Dios y empiezan a adorar a los dioses de las naciones extranjeras y a entregarse a la idolatría. Y eso es lo que quiere decir cuando dice: e Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y lo que sigue a cada recaída, según está registrado en el libro de Jueces, es la justicia retributiva de Dios, por medio de la cual viene el derramamiento del juicio y la ira de Dios contra su propio pueblo. Y bajo el peso de la justicia retributiva de Dios, el pueblo es llevado a un estado de arrepentimiento en el que lamentan su situación y esperan su rescate cuando Dios es movido a redimirlos a través de la intervención de los jueces. Veamos uno de esos ejemplos. Lo encontramos en el 2º capítulo del libro de Jueces, empezando en el verso 11. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Ellos abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y se postraron ante ellos, y provocaron la ira del Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Permítanme una pausa en este punto. Esta es una recapitulación sombría en la historia de este pueblo. ¿Recuerdas al final del libro de Josué, cuando Josué reunió al pueblo para renovar el pacto y les dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor? Y llamó al pueblo de Israel a renovar su promesa de obediencia al pacto que tenían con Dios. Y el pueblo se comprometió a 2 cosas, una positiva y otra negativa. Prometieron obedecer a Dios, esa es la positiva, y prometieron que no lo abandonarían. Pero no pasó mucho tiempo antes que la nación empezara a olvidar al Señor. Y esto es importante porque si recuerdas la promesa que Dios hace una y otra vez a los patriarcas, cuando Dios promete su compromiso para con su pueblo, Él dice: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Eso inmediatamente nos señala a la cruz, donde Cristo grita en la agonía de su pasión: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos han sentido que esta es la angustia de la pasión de Jesús, en la cual se sentía simplemente tan solo, tan desolado,
que tenía la sensación de haber sido abandonado, pero por supuesto Dios realmente no lo abandonó. Pero amados, Él sí lo abandonó, porque ese era el castigo por el pecado, ser abandonado por Dios. Y para que seamos redimidos, debemos ser librados del abandono divino. Y para que eso suceda, Cristo tuvo que asumir sobre sí el verdadero abandono. Ahora, finalmente, Él no fue abandonado porque Dios lo levantó de los muertos y, como dice el libro de Hechos, era imposible que la muerte lo retuviera, porque era imposible que el Padre abandonara a su Hijo por mucho tiempo. Pero toda la idea del abandono es un tema muy importante en la Escritura, que la promesa del pacto de Dios para aquellos que están en una relación con Él es: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y el libro de Jueces da testimonio de que aunque Dios castiga a su pueblo, está castigando a sus hijos, a quienes ama. Y aunque se sientan abandonados por un tiempo, Dios no los abandona a ellos. Sin embargo, el registro es que el pueblo sí lo abandonó. Esa es la gran diferencia entre el Dios de Israel y el Dios del pacto y su pueblo. Dios no nos abandona, pero estamos inclinados a abandonarlo. Y otra vez, lo que provoca aquí el abandono de Dios en este libro es el gran deseo del pueblo judío de ser como sus vecinos. Dios los había llamado a no conformarse. Dios los había llamado a ser una nación santa. Dios los había llamado a ser santos y a huir de la idolatría. Pero eso era impopular en esos días. Y es impopular hoy también. Sin embargo, vemos este ciclo que se produce cuando el pueblo hacía lo correcto ante sus propios ojos, abandonaron la ley de Dios y comenzaron a imitar las prácticas de sus vecinos paganos. Y ese ciclo no dura simplemente 350 años. Ese es el ciclo que el pueblo de Dios ha vuelto a vivir una y otra vez a través de la historia de la iglesia. Leemos entonces en el versículo 14 que se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los saqueadores que los despojaron. Los vendió en manos de sus enemigos por todas partes, de modo que ya no pudieron enfrentarse a sus enemigos. Y cada vez que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado a ellos, y se angustiaron en gran manera. El Dios de Israel es un Dios que promete tanto bendiciones como maldiciones, tanto prosperidad como calamidad. Y los juicios de Dios sobre los rebeldes son calamitosos. Tenemos la tendencia a tener una Biblia expurgada en la vida de la iglesia hoy en día, donde queremos eliminar estas cosas que son un patrón recurrente de las acciones de Dios y que Dios traerá calamidad sobre una nación y sobre un pueblo que lo abandona. Sin embargo, leemos en el versículo 16: entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban, pero no escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron con otros dioses y se inclinaron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Y cuando el Señor les levantó jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de manos de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por el gemido a causa de los que los oprimían y afligían. Pero este pasaje que acabo de leer se repite tantas veces como el estribillo de una canción en este libro. De nuevo, recaída, retribución, arrepentimiento y rescate.
Ahora, el carácter y el perfil de cada uno de los jueces que se describen aquí en este libro es un estudio fascinante de individuos piadosos. Pero en el breve tiempo que nos queda, quiero que presten atención a uno de ellos que creo que es particularmente excepcional y uno de mis favoritos, Gedeón. Nos encontramos con Gedeón en el capítulo 6 de Jueces, y el sexto capítulo empieza con estas palabras: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián. Luego, en el verso 11, el ángel del Señor vino a Gedeón, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, oh valiente guerrero. Imagina eso como un saludo, como el ángel que fue enviado a María posteriormente con este saludo. Aquí el saludo de Gedeón, quien es simplemente un agricultor, no es un soldado, y Dios le habla a través de este ángel y le llama valiente guerrero. Lo distingue como un hombre de extraordinaria valentía. Ahora, creo que Gedeón estaba un poco confundido por este saludo. Sospecho que miró a su alrededor para ver a quién hablaba el ángel, y él respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Cuántas veces los cristianos hacen esta pregunta? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Él dijo: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo soy el menor de mis hombres. Y aún así Dios solo le dijo que fuera en su fuerza y que lo usaría a él y a su valor para librarlos. ¿Cómo lo puedo hacer? Soy el más débil de mi familia. Y es como si Dios estuviera diciendo a Gedeón: precisamente, Gedeón está tan aterrado por este encargo que no puede creer que Dios le está hablando a él. Por eso leemos la historia del vellón de lana y la confirmación milagrosa de Dios de su llamado a él. Y así Gedeón es obediente y reúne un ejército para enfrentarse a los madianitas. Y tiene 32,000 soldados a su cargo. Y Dios se acerca a él y le dice: tienes demasiados. Y él dijo: mira quién tiene miedo entre ellos y envíalos a casa. Y Gedeón dijo: cualquier persona que tenga miedo de este conflicto se puede ir a su casa. 22,000 se fueron a casa, 22,000 abandonaron, pasaron la colina, dejándolo a él con un ejército de 10,000, un núcleo de élite de soldados que se enfrentarán a toda la nación de los madianitas. Y entonces Gedeón dijo: está bien, estoy listo. Dios mira a su ejército y dijo: es demasiado, Gedeón. Porque si pongo la victoria en tus manos con este tamaño de ejército, vas a pensar que lo hiciste con tu propia fuerza. Y luego esa historia extraordinaria de cómo Gedeón reduce su ejército a solo 300 hombres. Y luego con 300 hombres, Gedeón logra derrotar a todo el ejército madianita durante la batalla nocturna. Y esa historia de la redención de Dios ilustra nuevamente el punto que leemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. La salvación es del Señor. Hoy hemos visto cómo mientras la idolatría y la apostasía compiten con el pacto de Dios por los corazones de su pueblo, los jueces traen liderazgo y victoria en una época en que Israel no tenía rey. Su comisión divina revela el compromiso de Dios con el pacto y con Israel, incluso cuando su pueblo se alejaba de él. Dios nunca rompe su promesa y es fiel a su pueblo y al pacto. La historia corrupta de la monarquía de Israel es la triste consecuencia de la rebelión de Israel
contra su divino Rey. En la siguiente entrega de esta serie, el Dr. Sproul discute el primer libro de Samuel. Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. Allí, además, encontrarás una amplia variedad de recursos, tales como episodios pasados, artículos y contenido multimedia, con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Te invitamos a sintonizarnos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y a unirte a nuestra comunidad virtual en las redes sociales.